Bueno, hola, hola, bienvenidos todos nuevamente a este episodio. Hoy les tengo una mujer maravillosa, se llama Blanca Araque, es una angeloterapeuta y bueno, antes de que ella se nos presente, voy a comentarles cómo la conocí. Yo la conocí cuando estaba estudiando también para angeloterapeuta y bueno, uno de los requisitos fundamentales para uno poderse graduar era hacer terapias. Y resulta que me encuentro con Blanca, que era la única que encontré en realidad en Colombia, de un listado que tenía mi maestra y yo quería hacerla presencial, no quería todo de manera virtual y ahí es donde yo conozco a Blanca hoy, hago mi terapia maravillosa, me hizo ver un montón de cosas, bueno, ella y Los Ángeles me hicieron ver una cantidad de cosas y de ahí pues seguimos una amistad que a pesar de que no nos hablamos todos los días, pues ahí cuando yo me he encontrado con ella, Blanca es una persona que yo admiro mucho porque es una persona que siempre tiene una sonrisa en su cara, que siempre tiene esa palabra para decirte, ánimo, no estás sola, si puedes, eres capaz, porque ya me la he encontrado en varios lugares también, donde ella siempre tiene como esa palabra positiva y ese decirte, tú puedes. ¿M? Y tienes a los ángeles alrededor. Y por eso quise invitarle esta vez. Así que bienvenida, mi Blanquita, qué rico tenerte aquí. Gracias por haber aceptado esta invitación a tu presentación para que te empiecen a conocer un poquito. Hola, Minayet, ¿cómo estás? Bueno, a mí también me encanta volver a verte, estar aquí contigo. Siempre pienso que los ángeles nos reúnen y nos reúnen a nosotras como esas personas que decidimos ayudar. Entonces tenemos, como te acabo de decir, que apoyarnos entre nosotras y me encanta estar aquí en esta entrevista. Mi nombre es Blanca Araque, tengo 48 años y somos compañeras de escuela angelical, realmente. Entonces las dos aprendimos con la misma maestra y escoger la maestra inicial para este proceso es perfecto, maravilloso, porque ella nos conduce por un camino muy parecido y es, venga, ayudemos y ayudémonos a ayudar. Entonces es maravilloso. Ay, sí, qué rico. Bueno, mi Blanca, vamos a empezar. Digamos que esto hizo un giro grande que quiero contarle a la gente. Ustedes saben que estamos haciendo entrevistas donde yo quiero traer a personas para que cuenten su vida. Ella nos va a contar un poco de su vida, pero en la charla antes de esta entrevista decidimos dar un tema que es súper bonito y que creo que nos va a ayudar a todos a conocer un poco más, que son las heridas de la infancia. Entonces va a ser un poquito diferente la entrevista. Vamos a conocerla primero y luego ella nos quiere dar a conocer tantas cosas, porque el poquito que logramos hablar antes de la entrevista, pues tú te empiezas a dar cuenta de cosas que de pronto están tan guardadas en ti que no te has dado cuenta que las tienes y que no son tan difíciles de cambiar y que son bonitas cuando las reconocemos y empezamos a trabajar en nosotros. Entonces, Blanquita, comenzando, quiero que nos digas, bueno, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue esa adolescencia y cómo llegas a este mundo, Angélica? Bueno, yo te cuento que fue una infancia muy diferente. Creo que a muchas personas nos ha sucedido que se suponía que tenía que nacer niño, niña, pero no, que tenía que nacer niño, pero nací niña. Entonces, mi papá quería un niño para que lo acompañara en sus labores de finca, de campo, de muchas cosas. Y realmente mi infancia transcurrió entre el ser niña, saber que soy niña, amarme niña, pero tener labores de niño. Entonces ahí empecé como, digamos que desde el vientre materno, de Mm. hecho, con una lucha interna de voy a nacer mujer, pero mi papá me espera varón. Y bueno, en medio de todo eso se desarrollaron cosas maravillosas que hoy entiendo de esta manera, pero que tal vez en su momento fueron un poquito difíciles para mí, porque pues era como, en vez de quedarme en la casa los fines de semana, como vamos a ver televisión, vamos a ver muñequitos, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana, me arreglaba, me iba para la finca con mi papá. Entonces yo lo que hice fue tener una relación muy estrecha con los animales. O sea, yo hablaba, esos amigos imaginarios para mí existían y eran de cuatro patas y eran vacas, perros, caballos. Entonces como que me desarrollé, mi mundo se desarrolló mucho en fincas. Tal vez puedo decir esta palabra un poquito luchando entre mi condición de tener que ser una mujer o ser y aceptar ser mujer, pero tener que desarrollarme como hombre. Entonces ahí como que desarrollé un carácter muy fuerte, tenía que defenderme mucho, aparte pues en algunos episodios pues de la vida hubo ciertos problemas de alcohol de mi papá que luego adquirí yo siendo joven.
Empecé a tomar mucho por mi condición también de querer, de no entender y no encajar en ciertos procesos. Entonces tal vez no me entendía y hice el alcohol parte de mi vida y una gran parte de mi vida. Esa fue mi infancia, mi juventud también. Ok. Am, ¿Y cómo llegas a este mundo angelical a pesar de todo lo que has vivido? Bueno, primero, cuéntame, salir de ese problema de adicción al alcohol, que fue lo que te tocó vivir. ¿Cómo hiciste para salir de ahí? ¿Y cómo llegas a Realmente este mundo? mira, yo últimamente he escuchado que dicen que la noche oscura del alma es cuando uno sale de unos procesos y empieza otros. A mí no me gusta decirle la noche oscura del alma. A mí me gusta mucho decirle el momento en el que Dios me encontró, tocó mi vida, o el momento en el que me volví consciente, o el momento en que elegí cambiar, elegí que iba a tomar un rumbo diferente. Tengo yo en esa época 34, 35 años y yo tenía un hermano menor y él también tomaba alcohol. Estábamos pues en la vida, en la rumba, viviendo una vida completamente diferente, inconsciente. Cuando tú no sabes que hay algo más dentro de ti, estás viviendo de manera inconsciente y él muere ahogado en un lago tomado, borracho, pues digámoslo. Estaba bien alicorado y a mí me dolió muchísimo. En ese momento fuimos a ese lago, eso fue en Barranca Bermeja, Santander, en la meseta de San Rafael. Miren la coincidencia, ¿no? La meseta de San Rafael se llamaba La Vereda. Y estando allá, yo dije, por favor, búsquenlo en el lago, búsquenlo. Él me había dejado la información, yo estaba segura, aunque negada, de que él estaba ahí. Cuando lo encontraron en el lago ahogado, yo solo me arrodillé. Es que eso lo recuerdo como si fuera ayer. Y me entregué a Dios, pero de una manera impresionante. O sea, como acá estoy, haga lo que quiera con mi vida porque yo sola no pude. Si no, Diosito, si usted no se mete en mi vida, si usted no entra en mi vida, yo no voy a salir adelante. Sola no puedo con esto. Y ya. Obviamente, a partir de ahí entré en una depresión impresionante porque pues uno no entiende qué está pasando, asumir la pérdida de un ser humano tan maravilloso que amaba tanto porque era pues mi parcero, mi amigo, nos la llevamos muy bien. No fue fácil, entonces ya ahí empiezas como a entender, rechacé el alcohol de tajo, lo odié, dije, maldito veneno, se lo llevó, si yo no hago algo por mí, me va a llevar a mí. Fue un momento difícil, como digo yo, un laberinto muy, muy, muy oscuro, pero lo bueno fue que invoqué a Dios y Él fue quien vino y empezó a enviarme mucha información. Ya habíamos ido a donde una señora antes que también trabajaba con ángeles, que fue mi primera maestra, se llama Noralba, y ella había dicho que mi hermano estaba cubierto por un manto de la muerte. Entonces yo dije, pero ¿qué es esto? Pero ella, ¿por qué sabe? Yo quiero saber quién es ella. Mi alma ya con un poquito más de serenidad, como a los 6 meses, empecé a buscar respuestas, información. Cuando fui a donde ella me dijo estas palabras, me dijo, usted está acá porque su hermano quiere darle varios mensajes que ya estaban dados para mí, los ángeles también. Me dijo, solo empieza el camino. Van a empezar a llegarle muchísima información, solo adéntrese en el camino. Bueno, yo dije, pues adentrarme en el camino es seguir viviendo y esperar qué pasa. A los pocos días llegó un libro a mi casa, mi primer libro, se lo regalaron a mi mamá estaba muy dolida, dijo, esto no es para mí, le dije, mami, démelo a mí, es mío. O sea, no se lo enviaron a usted, me lo enviaron a mí. De la mano de Los Ángeles, Manual para Vivir fue el primer libro que yo tuve, que empecé a leer y me lo devoré, porque mi sed de información y sobre todo para llenar el vacío que yo había hecho en mi vida, que fue lo mejor, los vacíos duelen. Empecé a llenarlo con nueva información, vacío de qué, de lo anterior, de la vanidad, del trago, de la vida como sin sentido, digámoslo así, o con un sentido diferente. Ya la quería llenar con otras cosas. Y empecé a leer mucho, a investigar. No, maravilloso. A cambiar pues la forma de la vida, a entender que no somos solo materia o cuerpo físico, que hay algo más, que hay una espiritualidad, que hay una energía.
Y es un camino que tal vez yo hoy en día digo, yo sé el día que lo empecé, pero creo que me muero y no termino. Ok. Ay, qué bonito. Bueno, mi Sí, Blanquita, y ahí me imagino porque otra pregunta que tengo es, yo veo que tú te dedicas mucho a trabajar con los ángeles esta parte de las emociones, ¿no? O sea, tú te fuiste más por esa rama, porque todas no nos vamos por lo mismo. Pero tú te fuiste más por la parte de las emociones y ahora entiendo que pues tiene que ver también mucho por tu proceso de vida. O sea, son muchas claro. emociones que me imagino que has tenido que sanar, ¿cierto? Eh, Basado en eso, ¿tú qué has encontrado en los otros, en las personas con las que tú ahora estás ayudando? ¿Qué tenemos que hablar sobre esas emociones? Porque yo creo que todos de alguna manera venimos con emociones muy fuertes que no las sabemos ni siquiera distinguir para poderlas manejar, porque ahí está el cuento, que ni siquiera sabemos que las tenemos o que de pronto las estamos viendo como algo pues normal en todo ser humano, ¿no? O sea, yo puedo estar triste y así todos los seres humanos también estamos tristes de vez en cuando, pero supongo que no me estoy dando cuenta que de pronto estoy cayendo en una depresión, y ya no es solo tristeza, sino depresión. ¿Cómo ha sido ese camino tuyo a través de estas emociones que tú has trabajado para poder sanar a los demás y que has visto en los demás que has podido decir, wow, esto viene desde acá de lo que yo he aprendido y lo que los ángeles me han mostrado? Claro, siempre, siempre hay algo clarísimo y es que si tú no trabajas en ti y no aplicas las cosas de la vida en ti, tú no lo puedes enseñar. Porque si no tienes un resultado, esas de cuenta que comprobé que si trabajo esto y lo trabajo de esta manera y tengo yo mi resultado, me siento mejor, me siento en paz, me siento tranquila, lo puedo enseñar. Resulta que nosotros los seres humanos, para mí, venimos como con venimos a desarrollarnos en vida, en comunidad, pero realmente solos como ser humano, porque el alma viene a experimentar en este cuerpo humano ciertas emociones, lecciones y como un desarrollo, haz de cuenta, un manual o un guión que venimos a desarrollar acá. No todos los seres humanos vienen a desarrollar los mismos guiones, pero nosotros escogemos a nuestros padres en alma, ¿no? A nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras parejas, como nuestros maestros que vienen a enseñarnos. Cuando venimos acá a la tierra, pues todo se borra y tú empiezas de cero a desarrollar esta vida. Por eso les cuento, yo tuve varias lecciones, yo era niña y trabajé como, o me desarrollé un poco como niño y tenía que volver a mi esencia y a mi origen, que es el ser mujer, el ser niña, el ser femenina, no alzar bultos ni a trabajar con animales grandes. Entonces eso lo aprendí. Lo mismo el alcohol. eh, También era una de las lecciones más fuertes de mi vida, por eso vine en la familia que vine, con los hermanos que vine, a desarrollar lo que vine a hacer. Pero yo misma digo, en algún momento dado, esto ya no lo quiero, voy a trabajar sobre ello y empecé a trabajar en mí sobre todo esto que les cuento. ¿Cómo se trabaja en uno? Dándonos cuenta que de pequeños, desde el día cero de la concepción, empezamos a recibir información de nuestros maestros, padre, madre y el entorno. Cuando la mamá está embarazada, esto para las mujeres que están embarazadas es bien importante. Yo necesito hacer algo que es una desintoxicación mental y emocional para no pasárselo al bebé. Cuando yo no solo comida, no solo cigarrillo o drogas, las emociones mías se pasan al bebé. Si yo siento un miedo, en mi caso, bueno, en el caso de mi mamá tenía miedo de que yo iba a nacer niña y mi papá esperaba un niño. Entonces, claro, cuando yo iba a nacer, tenía mucho miedo de nacer porque iba a defraudar a mi familia, al entorno, ¿sí? Y un momento en que yo dije, pues no quiero nacer, el parto de mi mamá fue dificilísimo, tuvieron que sacarme con forceps y en varias meditaciones entendí qué era lo que había sucedido, para qué nacer si no voy a cumplir con las expectativas. Entonces ahí empieza uno como a percibir el mundo de acuerdo a lo que sucede desde la concepción. Entonces, si tienes miedo, si no eres adecuado, si no mereces, eso lo aprendes desde niño. Cuando empiezas a crecer y a desarrollarte, que grande dices, no, lo que pasa es que yo siento que a mí el dinero no me llega, que a mí no me aman, que las mujeres me utilizan, que los hombres son malos conmigo, que vienen a ponerme cachos.
es porque eso lo he creado en mí de acuerdo a las heridas de infancia y a las percepciones sobre el mundo. Ahí es donde tú debes empezar a cambiar las emociones y la percepción o la forma en la que percibes el mundo, ¿sí? Entonces ahí empezamos como a trabajar en, si yo siento que no fui suficiente en mi familia porque no nací hombre, yo no voy a ser suficiente en muchas cosas y voy a dar de más para que me acepte. Entonces ahí es cuando uno se pone, como digo yo, de tapete rojo para que todo el mundo pase por encima. Y así muchas cosas que cada ser humano tiene de acuerdo a lo que vino a vivir, de acuerdo a lo que vivió en su infancia, a las heridas que te cuento que se hacen, de acuerdo a lo que nuestros padres nos entregan. También podemos hablar de las lealtades que traemos con nuestros seres queridos, o sea, con nuestros abuelos, bisabuelos, padres. Yo un ejemplo, traigo la lealtad de ayudar a mi mamá en todo. Entonces, paso por encima de muchas cosas. O cuando mi mamá me repite, no tenga hijos que son malos. Entonces, no tengo hijos. Y así muchas cosas. Cuando yo entro en mí, cuando yo digo, yo quiero saber quién soy, qué pienso realmente y cómo, si creo en esto que me dijeron, es cuando uno se vuelve consciente, consciente de uno mismo y deja la información que debe dejar y saca la información que no le corresponde, la basura, que digo yo. Claro. Y fíjate que eso que tú estás contando me resuena mucho en lo, pues no sé, yo sé que tengo que trabajar muchas cosas, pero por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, me enteré por mi papá que también tomaba mucho en una de sus borracheras que dijo que él no había querido que yo naciera, ¿no? Y entonces me entero de que llevó a mi mami a que me abortara. Mi mamá fue la que le dijo al médico, no, no, no lo vas a hacer porque no me vas a tocar, vas a salir y vas a decirle que yo ya no me puedo, ya no puedo hacer el aborto, porque si no, yo a usted lo voy a demandar. Y así fue que yo Mm. nací. Pero trabajando en esto y lo que Blanca nos dice es muy cierto porque me hace recordar, yo siempre me hacía atrás, Blanca, de todo. O sea, una conferencia, atrás. Voy a un grupo de baile, atrás. O sea, a mí entre menos me vean, y creo que tiene que ver mucho de eso, es claro. O sea, no quiso que naciera, pues por tanto no quiero que el mundo me vea. Entonces yo me hago Una atrás. buena actividad. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es poder ver y que aprendamos un poquito con Blanca. Yo como lo trabajo ahorita, trato de hacerme adelante. Así me siento incómoda, pero digo, no, tengo que hacerme adelante, la gente me tiene que ver y no es tan fácil. Entonces, Blanquita, entrando en eso que, para que entremos un poco en contexto, contemos qué es lo que tenemos que sanar, porque eso, yo sé que eso se llaman heridas de infancia. Claro que a mí me gusta decirle heridas. Yo le digo huellas. Esas huellas que le dejan a Bueno, uno sí, ahí, porque es que sí, heridas está suena bien, está como bien. tan trágico. Entonces, Sí. cuéntanos qué es lo que tenemos, o una persona que, por ejemplo, no sabe mucho del tema, ¿qué es lo primero que tiene que empezar a analizar? ¿Qué es lo primero que tiene que buscar? ¿Cuáles heridas podría posiblemente tener para decir, ok, si yo tengo esto, tengo que mirar cómo sanar? Ujú. Bueno, de hecho, todos los seres humanos venimos con dos heridas reales Ujú, por la forma en la que nos han enseñado a vivir, en la que hemos percibido el mundo, o las mujeres embarazadas, sobre todo las mujeres embarazadas tienen una gran responsabilidad al desarrollar un bebé, un feto, un hijo. La herida del rechazo siempre la vamos a tener todos los seres humanos, porque cuando a una mujer le dicen estoy embarazada, la mujer siempre, así esté la más ilusionada, la más feliz, la más enamorada, que haya buscado su hijo mucho, va a tener un rechazo por el miedo a traerlo al mundo, por el miedo a criarlo. Otras van a traer un rechazo, va a tener un rechazo porque tu papá en tu caso le dijo a tu mamá, no quiero este niño en este mundo porque no. Entonces, ese rechazo de una vez te queda, a ti te queda como una huella indeleble, o sea, como una huella muy fuerte que debes empezar a trabajar, no solo haciéndote adelante, sino sacando qué sientes por esa huella, escribiendo, sanando, perdonando. Cuando uno entiende la situación, no hay necesidad del perdón, sino entender a la otra persona. Tu papá ujú. tenía mucho miedo, no sabía cómo traerte al mundo, no sabía criar un hijo. Pero yo lo que digo es que me rechazó. No, no me rechazó porque quería, me rechazó porque él tenía también sus razones, ¿sí? Entonces, desde ahí es de donde nosotros nos estamos conectando. Debemos entender
y ser empáticos, pero escucharnos a nosotros mismos y darnos cuenta cómo reacciono, cómo tengo yo mi interior para saber qué heridas tengo. La otra herida que es muy, muy fuerte es la herida del abandono, que es cuando nosotros salimos del vientre. Cuando yo abandono el vientre de mi mamá y salgo hacia el mundo exterior, ese es un trauma. O sea, dicen, no, es que es muy traumático para el bebé. Realmente sí, y deja una huella muy grande que se llama el abandono. Me estoy desprendiendo de un lugar maravilloso donde me siento fantástico, una calidez, no, todo perfecto, me están dando de comer sin yo tener ningún esfuerzo y tengo que salir al mundo, al frío, al calor, a esto tan agreste. Ahí te queda también una huella. Esa huella hace que tú percibas el mundo de una manera diferente, pero cuando empiezas a trabajarla más adelante, ya empiezas a percibir diferente, a reaccionar diferente, a ver la vida de una manera diferente. Todo depende de las huellas. Esas son las dos que traemos nosotros intrínsecas, el rechazo y el abandono. Hay otra que es la humillación, la injusticia y la traición. Estas son las 5 huellas más importantes. Hay otras un poco más pequeñas, pero estas son como las 5 en general. Y cada una tiene reacciones diferentes en cada ser humano de acuerdo a su formación. Pero cuando nosotros entendemos que mi papá, un ejemplo, a los 10 años se fue de la casa y dejó a mi mamá, no me traicionó, sino que lo que hizo fue terminar su relación con mi mamá, la traición cambia su contexto. O cuando de pronto el papá decía, no coma tanto, no tengo plata, no puedo, no hay. Entonces ahí hay una humillación, ¿sí? Tenemos que empezar a entender qué fue lo que sucedió con nosotros, en qué momento sucedió, de qué manera fue, para poder nosotros entender que todo esto son solo percepciones, que así es como veníamos nosotros a aprender, pero que hoy soy yo quien elijo qué quiero creer y cómo me quiero desarrollar y cómo me puedo parar frente a estas heridas, ¿sí? O a estas huellas, o a estos conocimientos o creencias que me hicieron no solo los padres, también cuando son los abuelos, los tíos, los primos. Todo esto es de lo que yo empiezo a alimentarme emocionalmente, mi sistema emocional y cómo me desarrollo más adelante. ¿Y qué tan cierto es, Blanca, que lo he escuchado, que tú puedes analizar tu vida? O sea, todas estas huellas y todas estas creencias y todas estas lealtades, donde más se ven es en la relación de pareja. O sea, en el momento en que tú tienes, ni siquiera en la relación con el amigo, es más como en la pareja. Lo que tú le reclamas a tu pareja es una huella, le estás reclamando, no sé, supongo yo, el abandono de mi papá o el rechazo de mi mamá, pero no es la persona en sí. ¿Qué tan cierto tiene eso? Totalmente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros, el primer amor de la mujer normalmente es el hombre, ¿sí? El primer amor de la mujer es perdón, el primer amor de una mujer cuando nace es el papá y el primer amor de un hombre es la mamá, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo yo me relaciono con mi papá, es lo que voy a aprender a relacionar o cómo me voy a aprender a relacionar con los hombres, ¿sí? Entonces, si el hombre me dice, me hace, me evoca a cómo me relacioné, a cómo creo que mi papá me trató, a cómo creo que él hizo conmigo. Entonces, cuando viene el hombre es una elección mía. No es algo que pueda yo cambiar como un papá. Al marido sí lo puede cambiar uno, al novio. Entonces, cuando yo elijo y lo veo y digo, pero es que es igualitico a mi papá porque me hizo, porque me dijo, porque ahí es donde tú reflejas todo lo que tu papá te enseñó, lo que tu papá cómo te relacionaste con él, cómo percibiste la vida con él. Lo que pasa es que aquí tenemos que entender que él vino a mostrarnos la herida, no para nosotros agarrarlo y dañarlo, sino para nosotros sanar la huella, ¿sí? Sanar lo que nos dejó. Decir, es que mi papá tomaba trago y yo elijo una pareja que toma, pero es que mi pareja toma diferente o es su responsabilidad o ya no voy a tener que hacer las cosas que tuve que hacer con mi papá para cuidarlo. O cuando en el caso de los hombres, la mamá es supremamente controladora. Entonces buscan a una mujer supremamente controladora. Entonces,
Y normalmente los hombres buscan siempre a la mamá para que los materne. Entonces nosotros las mujeres elegimos al hombre y ven, mi amor, fuiste, volviste, comiste. Y eso normalmente pasa porque es como nos han enseñado en la casa a hacer, ¿sí? Ahí hay que poner ciertos límites, pero también entender que hombres y mujeres vinimos. Los hombres nos protegen, nosotros avivamos el amor. Entonces ahí es cómo ponemos nosotros nuestros límites, cómo aprendemos de lo que me está enseñando mi pareja, de lo que me está diciendo mi pareja. Ay, es que me lo busqué igualitico a mi papá. Claro, vibramos en eso, atraemos así. ¿Quieres cambiarlo? Sánate interiormente. ¿O quieres cambiar la percepción sin cambiar de pareja? Tienes que aceptar lo que atrajiste a tu vida y sanar tu huella, para que no te duela a ti. Que esto es bien profundo, ¿no? Esto trae bastantes cosas que debemos sanar. Y sanarlo, en lo poco que yo he podido aprender y que los ángeles me han mostrado, no sé si estés de acuerdo, a veces creemos que sanar es muy complicado y la verdad no es tan complicado cuando haces conciencia. O sea, si tienes un trabajo, me refiero, sí hay que hacer un trabajo para poder sanar, pero yo tengo o he tenido pacientes que me dicen es que eso va a ser imposible, ¿no? Entonces uno le dice, no, pero es que tienes que hacer un proceso de perdón, pues que eso no, yo no puedo perdonar, o sea, eso que perdone otro. Y yo alguna vez lo dije, alguna vez que tuve que perdonar a alguien, yo le dije a Dios, no, perdone usted, hermano, yo no voy a perdonar, o sea, yo no soy Dios, yo no tengo por qué perdonar. Pero cuando tú empiezas a sanar, pues te das cuenta que perdonar tampoco era tan complicado, que lleva un trabajo, pero pues no era algo así como que uno lo, o porque yo no sé, no entiendo por qué los seres humanos a veces como que agrandamos las cosas como si fuera algo imposible y no es tan imposible cuando haces conciencia, ¿no? Y cuando en realidad lo quieres. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo te voy a contar algo. Eh, Todas las historias tienen dos versiones y ninguna es una versión real. Ninguna. Yo te Ah, puedo ofender a ti. Para ti eso es una ofensa, pero si se lo hago a otra persona, para esa persona no es una ofensa. ¿Sí? ujú. ¿Por qué? Porque tú lo recibes desde lo que tienes interiormente y yo lo doy desde lo que yo tengo interiormente. Si yo soy una niña que fui criada en la calle o que nunca tuve valores ni principios ni muchas cosas que me ayudaron a entender a mi prójimo, pues si sencillamente yo te robo, para mí es normal porque es sobrevivencia mía, supervivencia mía, pero tú te ofendes porque ella robó. Pero es que para esa mujer o para esa persona, robar era darle de comer a sus hijos. Entonces, cada quien tiene sus versiones de los hechos, ¿sí? ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque cuando yo entiendo desde dónde viene la reacción, la acción o lo que la otra persona me hizo, puedo ir entendiendo cuando lo quiero entender y si soy consciente. Si tú no eres consciente, sencillamente dices, me ofendió, me pegó, me lastimó, me puso cachos, me robó y yo no lo perdono, ¿sí? Pero tú debes es entender las situaciones, entender a las personas y que cada ser humano viene con una lección, ¿sí? Y desde mí está el entenderlo y desde lo que tengo en mi corazón o lo que he evolucionado en mí es que yo puedo decir, ah, no, claro, lo que pasa es que Blanca robó porque no tenía cómo comer. Su mamá se estaba muriendo de hambre, sus hijos se estaban muriendo de hambre, ¿sí? Eso no quiere decir que yo disculpe la acción de ella. Eso quiere decir que yo no tengo por qué juzgar lo que ella está haciendo. Y juzgar es cuando yo digo perdono, sí. Yo creo que Dios es el que debe juzgar, ni siquiera él lo hace porque tenemos libre albedrío. Entonces cada uno de nosotros tiene que entender su parte. Listo, me ofendió, me dolió, lloré, me puse en mala onda, pero si yo sigo sintiendo esa emoción, a la única que le intoxica esa emoción y esas formas de pensar es a mí. Porque si yo cierro los ojos y pienso, es que, ¿por qué me tenía que robar? Me duele, me da rabia, pues vuelvo a sentir la emoción y yo soy la que estoy dañándome. Pero si yo digo, listo, me dio rabia, me dolió, no sé qué, pero entiendo que tenía que, listo, y me alejo, tomo yo cartas en el asunto para que no me vuelvan a dañar a mí, pero ella que siga haciendo su vida como la quiera, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que volvernos conscientes y entender que todas las personas venimos a hacer ciertas lecciones en la vida y que en mí está poder entender por qué sucede lo que está sucediendo con la otra persona.
Ejemplo, si mi esposo me pone cachos, no me pone cachos, él puso cachos, no está ofendiéndome a mí, él no tiene una lección llamada lealtad, ¿ok? Entonces, si no tiene la lección llamada lealtad, él puede hacer lo que él quiera y yo me lo tomo personal porque yo soy su esposa, ¿sí? Pero si el esposo de la vecina le pone cachos, pues es problema del esposo de la vecina que también está, digamos, en su proceso. Cada quien hace las cosas y no se las hace las hace de acuerdo a lo que tiene interiormente. Puede ser porque transgeneracionalmente su papá lo hizo, entonces a él se le quedó. Puede ser porque él no cree en el amor, porque vio a su mamá que le ponía cachos a su papá, entonces él dice, esto se pone cachos y tiene que hacerse así todas las veces. Puede ser por tantas cosas, pero no es porque no te quiera o no te ame, es porque él tiene eso en sí, interiormente, ¿sí? Ahora que tú eres la esposa y que te sientes mal, te sientas y hablas. Y si te das cuenta que eso no va a funcionar, la que debe tomar cartas en el asunto eres tú para que tú no te lastimes, porque él no va a cambiar, porque no puede cambiar, porque hay algo en él que no está bien y hace que ponga cachos. ¿Ves? Entonces no me lo tomo personal porque no lo estoy haciendo porque estoy casado y le voy a poner cachos a Nayet. No, él lo hace porque él tiene unas heridas internas que hacen que reaccione de esta manera, que hace que sienta y necesite buscar amor, sexo u otras cosas en otros lados. Yo reviso las cosas y si esto no me funciona a mí y no me gusta, pues yo sencillamente lo dejo y busco otra pareja que me sea fiel, pero también sano mi interior porque atraigo personas infieles. Por algo sucede que tú siempre atraes a alguien infiel, ¿ves? Pero todo siempre está dentro de uno. Claro, y las personas entonces, por lo que te entiendo, todas las personas que tú atraes a tu mundo, pues son maestros. Vienen a enseñarte eso que tienes que ver, ¿no? Y mira que sí, ¿Qué aprender? creo que uno siempre escoge las parejas muy similares a lo que ha Papá. vivido, a lo que le han enseñado, ¿no? Son muy controladores o machistas, o bueno, como fue en tu familia de alguna manera. Mi Blanquita, aparte de estas dos heridas que son bien profundas, ¿nos puedes explicar algo sobre las otras tres? Bueno, Como un ejemplo para que nos quede un poco más claro dónde podríamos estar ahí. sí, mira, la traición sucede cuando tú sientes, ejemplo, que quieren más a mi hermana que a mí, ¿sí? Que Ok. pasa mucho. Entonces, a mi hermana le compraron una muñeca más grande y a mí me la compraron más pequeña. Yo siento que mi mamá o mi papá me traicionó porque eligió a mi hermana, ¿sí? O cuando estamos en una reunión familiar, pasa mucho, porque las mujeres, no sé por qué lo hacen, pero no, quédese quieto, cállese, no, no coja, no tome, y empieza a regañar al niño todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es una humillación, Ok. ¿sí? Él se está desarrollando, él está explorando un mundo, él está revisando qué significa todo esto. Puede tener 1, 2, 3, 4 años, pero ¿y qué es esto? ¿Y por qué huele así? Y no, cállese, no diga nada, no coja eso, déjele ahí que es del otro niño. Tú estás humillando a tu hijo. Así no se le habla. Amor, mira, te vas a calmar, yo te voy a explicar, esto es de tu primito y resulta que hay que pedirle permiso a él para que nos lo preste, porque no podemos. Entonces nosotros tal vez no nos sabemos relacionar, no nos enseñaron a relacionarnos, entonces no les enseñamos bien a los niños y dejamos una herida de humillación abierta porque delante de todo el mundo lo hizo quedar mal y lo regañó o le pegó. O, esas son las heridas que quedan, esa es la herida de humillación. La de la injusticia es cuando, eh, ejemplo, también puede ser la de la traición o injusticia cuando le dan la muñeca más grande a la otra niña o cuando siempre llevan a la otra a las fiestas y tú no, porque tú estás pequeña todavía, tú no vas a entender, entonces te quedas en la casa, esa es una injusticia. O cuando son muchas percepciones tan pequeñas. Mira, eh, ejemplo, ojo, no quiere decir que no amemos. De hecho, casi todos los errores se cometen por amor. Salimos a la tienda con el niño. Puede ser la mamá, el papá, un tío, lo que sea. Y vamos a la tienda y llevamos solo lo justo del mercado. Y llegamos allá y hay un helado.
Y entonces el niño dice, tía, ¿me compras un helado? Y yo le digo, no, mi amor, no traje plata, no tengo plata. De una vez él siente el rechazo. O puede ser una humillación, como él lo sienta, ¿sí? Y mañana él va a sentir que no es merecedor porque mi tía me dijo, no hay para mí. Y de una vez le dejo una huella. Así es de, así es de frágil el cerebro de un niño, que por algo que ni siquiera notaste, a él le quedó una huella o un trauma, porque están absorbiendo hasta los, más o menos dicen que hasta los 7 años, pero yo creo que las heridas se crean como hasta los 18 años más o menos, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos viviendo. Pero los cerebros son tan frágiles que solo con lo que te acabo de decir, el niño ya puede decir, no, yo no merezco, o sea, no, un helado, no hay cómo dármelo. Y fue que no traje la billetera, que no traje suficiente dinero, no es que lo quiero ni humillar, ni lo quiero rechazar, no, es que no pude, no alcancé, no me di cuenta. Y él lo tomó de una manera diferente. Otra cosa que también es muy importante, que esto casi todos los seres humanos, casi todos lo tenemos y que debemos corregir. El dinero es sucio. No coja plata, vaya, lávese las manos, no haga esto. Mire, la plata tenemos que trabajar duro para conseguirla. Siempre nos están programando desde niños para que nosotros no seamos capaces de recibir fácilmente o de mejor manera que nos llegue el dinero. ¿Cómo se te ocurre que tú dices que coges el dinero en la mano y es sucio? Pues tú vas a rechazarlo porque es sucio y me va a enfermar. Entonces no vengas a mi vida porque tú eres sucio. Sencillo. Entonces, claro, todas estas cosas son absolutamente y completamente inconscientes. No, yo agarro un billete, le doy besos, lo abrazo, lo guardo, venga a mí todo el que pueda, todos sus compañeros y amigos lleguen a mí, porque yo me lo merezco, porque usted no es sucio, usted es lindo, usted me ayuda y yo estoy muy feliz y contenta de tenerlo, ¿sí? Pero al contrario, siempre nos están diciendo un montón de cosas que nos limitan. Y mira que eso que dices, y es en todo. Fíjense que yo hace muy poco descubrí, yo tendría 11 años cuando mi abuelo murió. Sí, Yo era la consentida de mi abuelo por parte de mi mamá. Y yo estaba en otra ciudad aquí en Colombia que se llama Santa Marta, en la casa de mis abuelos paternos, ¿no? Y cuando me dicen que mi abuelo murió, yo me acuerdo que mi abuela dijo, no, a los niños no los devolvemos allá a Bogotá. Ellos no tienen por qué ir a la funeraria, no sé qué, y vivir es total. Yo no pude estar en el velorio de mi abuelo. Y de alguna sí. manera, durante toda la vida, a mí no me gusta viajar. O sea, yo odio viajar. A mí me gusta estar en el lugar, ¿sí? Yo quisiera como poder mover la nariz y estar en el lugar, pero a mí todo lo que tiene que ver, ya sea por bus, por avión, por carro, a mí ese trayecto no me gusta. Traslado. El traslado, sí, eso no me llama la atención. De alguna vez en alguna terapia, y tú me corroborarás, me decían, claro, o sea, tú asocias viaje porque estabas de vacaciones donde tus abuelos con dolor por no haber podido estar en lo de en el funeral de tu otro abuelo. Entonces a ti te dicen viaje e inconscientemente lo que viene a ti es dolor. Entonces mejor no viajo porque es un dolor. Porque me va a Y fue doler. algo muy sencillo. Yo sé que mi abuela lo hizo con una buena intención, pero yo siempre viví como con rabia con ella, que no hubiera permitido que yo hubiera venido con rabia con mi mamá, que no se hubiera puesto, yo soy la mamá y entonces la traigo. O sea, en una cosa tan sencilla que lo hicieron por un bien, porque entiendo ahora que lo que querían era que no sufriera, pues me causaron una cantidad de huellas y de dolores que hasta ahora estoy descubriendo. Yo ya voy para 50 años, estoy descubriendo cosas que no me imaginé. No te imaginas lo que significa no despedirse de alguien a quien amas. Eso ahorita en pandemia sucedió mucho y dejó mucho dolor y muchas huellas porque el ritual de un velorio, de un entierro, tiene un porqué. Tú estás entendiendo que le estás dando el último adiós a una persona que no vas a volver a ver y tú no lo pudiste hacer. En tu mente se quedó algo que faltó, ¿sí? Que no estuvo, que no pudiste ver. Ese último dolor es muy importante para tú entender que esta persona se fue y ya no va a regresar. Entonces, claro, a ti te queda o te quedó una huella de traición terrible, me traicionaron, no pude despedirme de él que me amaba tanto. O sea, tú sientes,
inconscientemente como lo dejé solo, ni siquiera lo pude despedir en su último momento y tanto que me amaba porque me lo dijiste al principio. Todo lo que hablas, uno lo toma como terapeuta de información inconsciente. Dices, me dijiste, yo era la preferida. Entonces, el dolor que tú sientes de que tú eras la preferida y no estuviste en ese momento que él para ti, que tú crees que él te necesitaba y pues realmente es tu creencia, te duele muchísimo, ¿sí? O sea, yo, su preferida, no estuve ahí, no me dejaron. Entonces, claro, le tienes rabia a tu abuela, le tienes rabia a tu mamá, al momento, a los viajes. Entonces dices como, ¿para qué viajar si de todos modos viajar me va a hacer daño? ¿Ves? Todo Claro. eso se descodifica. Se descodifica con meditación, se descodifica con cartas, se descodifica con yo misma diciendo, sí, claro, me duele, me molesta, me hace falta, quiero saber y vamos indagando en el dolor, ¿no? Y no es fácil, porque uno tiene que meterse al dolor, o sea, a eso que me causa dolor y empezar a sacar, ¿sí? Cuando ya terminas de sacar, es como limpiar la herida, digámoslo así, ¿sí? Una herida que se cerró y se cerró mal cerrada. Entonces, si tú la abres, por dentro está confusa, está dañadita, tú llegas y la limpias y duele. ¡Ah! Pero es el último dolor, porque ya luego lo vas a comprender y lo vas a entregar y queda ya la herida se cierra. La cicatriz es muy suave, muy tenue, y se cierra sin que sientas tú los mismos dolores de antes. Y uno dice, no, es que yo ya lo pensé, ya me di cuenta que era, ya, claro, sí, yo tengo claro, pero si tú no lo sacas y haces el proceso, te lo vuelves a comer y no hiciste nada. Hay que sacar, escribir. Si tengo, ejemplo, yo tenía la primera constelación familiar que yo hice, la hice hace más o menos unos 10 años, cuando me descubrieron artritis. Entonces, yo tenía mucha rabia y tenía muchísima rabia con mi papá y no sabía por qué a uno dice, pero usted cómo se le ocurre tenerle rabia a su papá? Claro, es una emoción y tú sientes emociones y el hecho de que sientas rabia por tu papá no quiere decir que lo amas con locura y pasión. Tú lo amas, pero sientes rabia. O sea, una cosa no impide la otra. Si tú dices, es que le tengo rabia a mi papá, eso está súper satanizado o a mi mamá, ¿sí? No, es a la situación que él generó en mí. Entonces, como él me hacía, me decía, me golpeaba, me pegaba porque no era tan obediente, etcétera, yo empecé a acumular un montón de cosas y llegué a la constelación familiar y entonces ahí se descubrió lo que yo sentía por él y yo me fui, hice cartas y lloré y me desgarré las vestiduras como 3 meses y no sé qué, y pues mal sentí hasta que llegó un punto y que todo se entregó y yo como que mi papá, papito, ¿qué hubo? Y ya el sentimiento y la emoción era completamente diferente, porque entregué lo que yo había sentido por los resultados de las acciones de él, ¿sí? Él, ¿cuál era la acción? Me pegaba porque me iba mal en el colegio. Y yo no estudiaba porque no me gustaba, porque tuve un trauma de niña en el colegio. Entonces, de malas. Y mi idioma con él era a los golpes, ¿sí? Entonces, claro, yo después, es que mi papá, yo era muy niña y me pegaba, entonces, plan víctima, pobrecita ella, tan chiquitica y tanto que le pegaron. Yo me lo busqué. O sea, si yo hubiera tenido otros resultados y la única forma que tenía mi papá de corregirme y de hacerme mejor ser humano, persona, era esta. Entonces, claro, esos son acuerdos álmicos que no tenemos claros en el aquí y en el ahora y que uno después dice, claro, yo necesitaba a este papá para poder tener estos resultados. Si hubiera tenido un papá un poco más laxo, pues no había sido la mujer que soy hoy. Entonces tú lo comprendes desde otro punto, perdonas y sanas y ya no vuelves a resentir lo mismo, la misma emoción. ¿Ves? Es muy importante y es muy sanador. Sí, claro. No, y aparte de que tú sanas y entiendes, de paso aprendes a no juzgar, porque tu papá te está enseñando lo que muy seguramente así fue como lo criaron a él y así le enseñaron a él. Claro. Entonces, ya uno empieza a entender las cosas. Súper interesante el tema. O sea que, digamos que para una persona que en este momento, bueno, obviamente necesitan terapia y pueden ir donde Blanquita, que es súper buena terapeuta, angeloterapeuta. Eh, digamos que lo primero que podríamos hacer así,
digamos que, no sé, si tienes algunos pasos de, vamos a empezar por esto, ¿sí? O sea, voy a Que reconocer siento esto para decir, ah, esto es lo que tengo, entonces voy donde Blanca. O voy a dejar de decir que me parece súper básico de lo que yo le he escuchado a Blanca hoy es, dejemos el me a un lado para poder ir entendiendo. O sea, cositas como básicas, alguien para que se vaya dando cuenta qué es lo que está pasando y decir, ok, esto es lo que tengo, necesito ayuda. Necesito buscar a Blanca, necesito hacer una carta, no sé, necesito escuchar un podcast, necesito algo, pero necesito empezar a trabajar de alguna manera esto que acabo de descubrir. lo primero, lo más importante, o sea, lo que yo siempre, ¿qué sientes? Dime qué sientes. Nayet, ¿qué sientes? Entonces, hay momentos en los que, y me pongo de ejemplo, yo siempre siento que a mí no me gusta esperar, ya lo estoy manejando, ¿no? Entonces era como que, pero ¿por qué me dijiste que venías? Sencillo, vienes, ¿no? Y es como con mi pareja. Claro, siempre me dejaba esperando a mi papá, yo nunca fui su prioridad porque él tenía sus amigos, tomaba, hacía. Entonces yo me veo en la posición sentada allá afuera esperando a que las cosas pasen, pero no pasaban y me dolía, ¿sí? Pero es que mi pareja no es mi papá. Entonces, ¿qué he hecho yo ahora? No te preocupes, amor, si no puedes venir, no vienes y yo cojo taxi, pero no espero, ¿sí? Claro, entonces dice, pero no me esperas. Pues yo necesito sanarme. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué siento yo? O cuando me siento muy triste o cuando algunas veces todos los seres humanos tenemos un montón de cosas, a veces muy fuertes, a veces muy tranquilas, me sentía rechazada. Entonces me di cuenta, con terapia, con otras personas que me ayudan, me di cuenta que tenía unos procesos con mi familia paterna, que me dolía. Entonces empecé como claro, es por acá, y entonces la percepción, las lealtades, y yo me llamo así, los nombres vibran muchísimo. Si tú le pones el nombre de tu tía, de tu abuela, de la hermana de tu papá, no sé qué, le traes un montón de cargas a ese ser humano. Póngale nombres que no tengan nada que ver, no, que no sean de la familia, porque los nombres, las cargas vibracionales de los nombres son impresionantes. Entonces, claro, hay cosas muy ligeras que se sacan muy fácil y hay otras que tardan un poquito más, pero igual son liberadoras a morir, o sea, muy liberadoras. Entonces tú dices como, no, es que yo no fui, yo soy Blanca, mi abuela materna se llamaba Blanca, mi mamá se llamaba Blanca, entonces yo tengo cosas como mi mamá, como mi abuela materna, ellas nunca se quisieron casar, ¿sí? Yo no me casé. Entonces, ¿te das cuenta? Uno viene a hacer ciertas lealtades que tiene con ellos. Claro, tú las vas encontrando, tú te vas. Yo digo que lo mejor es ponerse una careta de buceo y entrar en ese lugar tan oscuro y tan difícil y sucio que es nuestro interior. Porque lo que guardamos, no, ojalá guardáramos solo cosas maravillosas, ¿no? Guardamos dolores, guardamos tristezas, guardamos traumas, entonces nos entramos allá y empezamos, saquemos uno. Ah, claro, a usted no le gusta esto. No, es porque mi abuela me hizo, me obligó, no sé qué. Ah, ok, vamos a descodificarlo. No quiere decir que mañana le guste, quiere decir que la emoción se va. O sea, lo ideal es en cada situación preguntar qué siento. Y mira que eso tiene, porque lo que vas hablando voy recordando, no hace mucho, mi hija está en está en academia de baile, ¿no? Y entonces hicieron como una reunión de padres e hijos y no sé qué, y yo fui, y yo me acuerdo, y eso sí después lo hice, que estábamos ahí todos reunidos, mi hija se bajó a hablar con unos amigos. Pero yo veía a las demás mamás con sus hijos, y yo me veía sola, porque ella se bajó a hablar con alguien. Fue tanta la rabia que a mí me dio que yo me levanté, fui, la busqué y le dije, me voy. Y me fui. O sea, yo la dejé botada, llorando a mares en ese momento con mi pareja. Yo en el carro lo llamé y es que me dejó y es que no me puso atención. Pero una cosa así, ¿no? La tragedia. Pero sí es verdad, muchachos, todos los que vean esto, pregúntense. Yo después me dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me sentí? Y entendí que me sentí rechazada, como mi papá me rechazó cuando nació. Bueno, eso ahorita porque ya lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento yo dije, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me hizo? Y tuve que pedirle disculpas porque no tenía por qué reaccionar así. Además, ella no me dejó toda la fiesta. Fue un momento en que bajó, no sé qué. Pero yo con toda la tragedia, yo de todo, yo iba hasta a cantar que nunca cantaba karaoke
Yo me fui antes del karaoke, o sea, yo dejé todo botado de la piedra que yo tenía. Tu herida es el rechazo. Claro, Entonces, cualquier cosa que suceda es me rechazó. claro. No, tú fuiste allá, estabas disfrutando, ella salió un momento, tú disfruta, habla, ríete, hola amor, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Ay, no, súper bien, no, qué rico. Pero no, el rechazo, claro, porque tú eres una niña rechazada. De hecho, le pediste disculpas, pero por la situación, pero tú y yo sabemos que debemos trabajar el rechazo desde la raíz, ¿sí? Claro. Y el reprocharle, yo digo entre comillas reprochar, ¿por qué? Porque yo tengo que decir, ¿usted por qué me quería rechazar? ¿Usted por qué no me quería? Mire lo que yo soy, o sea, así, con dolor, con rabia, con fuerza. Yo no pongo a hacer carticas con corazoncitos ni nada, no, aquí usted me siente lo peor y saque lo más horrible y lo más oscuro y es que lo odio sáquelo, porque a mí me interesa que saquen ojo con esta palabra, la basura, porque yo lo que me como, los traumas, las heridas son basura que no me sirve. Entonces después lo escribo, lo entrego y como hablábamos, automáticamente cambia la forma de ver la situación y tú dices, es que mi papá tenía mucho miedo de tenerme. Claro, él no sabía qué era tener un hijo, él no sabía si podía económicamente, él no. Entonces para él era muchísimo más fácil, no vengas porque tengo miedo, y es comprensible. El Y miedo de un mira que ser es humano es verdad, comprensible. porque yo después de que hablé con mi papá, alguna vez que pudimos hablar, él me dijo, pues, mi papá tenía 21 años, mi mamá Ujú, era mayor, y él me dijo, sí, cuando ella me dijo, a mí lo que se me vino fue su abuelo, porque viene de otra ciudad, a la ciudad de Bogotá, y mi sí, abuelo le dice, si usted llega a dejar embarazada a alguien, yo no le vuelvo a pagar en la universidad. Entonces, mi papá sí, dice, yo me asusté, o sea, voy a tener un hijo, no voy a tener la ayuda, pues fue lo primero que se me ocurrió. ¿Sí? Y cuando mi claro. papá me dijo eso, de alguna manera, como que yo lo entendí, le dije, te entiendo, no lo comparto, me parece que no debió haber sido así, pero entiendo por qué lo hiciste, ¿me entiendes? Para mí fue como un descanso. Así que es bueno. Entonces, Blanquita, uno se pregunta, ¿qué es lo que siento? Y después de eso, ¿qué hace? Porque íbamos en esos pasos. Cuando tú me dices, cuando vas a ir a una terapia o cuando quieres sanar algo, ¿qué siento? Entonces, estábamos en el ejemplo tuyo, sentiste rechazo y Ajá. saliste corriendo, ¿cierto? Entonces vienes a terapia y me dices, no, lo que pasa es que yo sentí en tal momento, en tal proceso, esto y esto y esto, o me estoy sintiendo hoy así, siento que mi pareja me rechaza, siento que me pone cacho, siento, todas esas cosas yo las he trabajado ya en terapia, a muchas personas. De hecho, hace mucho tiempo vi una pareja en la que uno le hacía algo al uno y el otro le respondía, ¿no? Entonces, a ver, paremos el juego del espejo y vamos, claro, amémonos mejor, relacionámonos desde el amor y no desde el ego, ¿sí? Ok, Porque el ego nos manda una información y yo puedo acabar a la otra persona, pero si la otra persona también tiene sus almas, me acaba a mí también. ok. Y eso no vale la pena, entonces hay que desarmarnos, hay que vernos desde la compasión, pero sobre todo a mí como persona, yo no puedo ver a la otra persona con compasión si ella si yo no me he visto hacia mí misma. Entonces yo digo como, a ver, Blanca, ¿qué le está pasando? ¿Qué tiene? ¿Qué siente? Vamos a empezar a trabajar esto, ¿por qué lo siente? Cuando me lo refleja mi pareja, entonces yo me doy cuenta que es por el tema de relación del padre, o aún muchas veces es porque mi mamá me enseñó a no le creas a los hombres porque los hombres son malos, porque los hombres vienen a engañarte. Entonces yo me relaciono desde ahí, entonces tengo que formatear. Si a mi mamá no le fue bien o a mi abuela no le fue bien, a mí sí me va a ir bien. Entonces yo empiezo a sanar. No todos los hombres son iguales, no voy a repetir la historia, etcétera. Todo es autoconocimiento. Yo soy la que tengo que ver qué siento, qué tengo, cómo me relaciono, cómo me hablo. Los diálogos internos de Jet son importantísimos. ¿Cómo te hablas a ti misma? ¿Por qué? Porque uno dice, no, es que a mí me hablan horrible, a mí me tratan horrible, pero en realidad tú escuchas vamos a poner un ejemplo, 1 hora de 24 horas al día, escuchas a las personas exteriormente, ¿sí? O dos, por mucho. Las otras 22 horas el diálogo interno es tuyo y tú te hablas a ti misma como tú sabes hablarte, bien regular o mal, ¿sí? Entonces es Blanca mucha estúpida, de verdad, yo todo el tiempo me estoy refiriendo a mí como estúpida.
¿qué es esto? Y uno dice como, sí, claro. Entonces, el empezar a entendernos a nosotros mismos y saber que yo soy mi mejor amiga o mi peor enemiga es importantísimo porque yo soy la que me refuerzo si tengo heridas o la que me sano y me descodifico si estoy en un proceso de sanación. Porque si yo empiezo y digo, no, mi mamá me decía que yo era esto y esto y esto, y yo salgo y digo, uy, Blanca, usted es mucha tonta, ¿por qué le creyó? Reforzó el acuerdo de su mamá que los hombres todos son así. Yo Ah, soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Así de fácil. La mejor relación o la primera relación que yo tengo que mejorar y sanar es la mía conmigo misma para poder entender al mundo exterior y poder entenderme a mí misma y saber qué estoy haciendo conmigo y con mi vida. Porque no, es que no me dijo y me dejó y me... ¿Y cómo te estás comportando tú frente a esto? ¿Sí? Es que yo no lo puedo dejar. Entonces no te estás eligiendo a ti misma. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí vienen un montón de cuestionamientos. Es cuando la persona dice, ay, no, no, no sigo estudiándome. Y dejamos la valentía. sí, el miedo porque uno, yo creo que el alma sabe que al entrar a esto, pues hay dolor. Yo también le digo a mis pacientes, a mis consultantes, o sea, tienes que atravesar el dolor para entender de dónde viene y para poder salir. Si no lo atraviesas, no lo vas a poder hacer. Qué tema tan interesante. Bueno, mi Blanquita, mm, ya para terminar, no sé, ¿nos quedó algo por hablar que tú digas, nos hace falta Mira, te decirles voy a a contar ellos esto algo. o esto? Te voy a contar algo. Era algo que quería contar hace ratico. Mira, cuando yo me certifiqué, o sea, Los Ángeles son hermosos, maravillosos. Cuando yo me fui a certificar en México, a mí me dieron un diagnóstico, artritis, y al mismo tiempo me dieron la certificación. ¿Para qué? Para que una de las lecciones más difíciles de mi vida las pudiera empezar a trabajar con una de las herramientas más grandes que me dieron también, el conocimiento de los ángeles. Siempre uno debe ver las cosas de manera, todo tiene un positivo y un negativo. Sí, Ujú. todo en la vida somos polares, positivo y negativo. Si tú te enfocas solo en lo negativo, así van a ser tus resultados. Pero si tú dices, bueno, listo, tengo esta patología o esta asignación, digo yo, pero también me dieron la forma de trabajarla, pues vamos para adelante, ¿sí? Entonces, si yo siempre digo, pero ¿por qué? Pero no, pero ahora, pero mire, pero yo, pues sencillamente no estoy viendo el resto de cosas que alrededor tengo y que son tal vez bálsamos, salvavidas o me dieron la lección, pero también me dieron cómo empezar a tomarla y a llevarla, ¿sí? Y yo me certifiqué y empecé de la mano a descodificar las emociones porque todas las emociones nos dan un resultado en el cuerpo físico, o sea, una enfermedad. Siempre tienes aquí primero la enfermedad, siempre se gesta en tu mente y luego se refleja en tu cuerpo. Yo sentía culpa. Yo soy culpable de que el mundo exista. Yo soy la culpable de que todo pase. Y con esa connotación emocional yo venía, todos los seres humanos venimos con una connotación emocional fuerte. Puede ser la culpa, la rabia, la sumisión, muchas. Entonces yo empecé a trabajar la culpa. Yo ya no soy culpable de que las cosas sucedan. Yo me sentía culpable si mi hermana se sentía mal, que mi hermano había muerto, entonces la culpable era yo porque no le había enseñado a vivir la vida diferente y fui culpable de haber tomado tanto, fui culpable de un montón de cosas, entonces todo ese proceso hizo que yo tuviera artritis. Hoy en día la artritis es una forma de vida llevadera, bien, me siento bien, hay crisis, cuando hay crisis revísate, tienes algo que estás mal gestionando, ¿qué será? Y empieza uno. Y es una forma de ponerlo a uno a vivir consciente. Entonces digo yo, pues lo acepto, trato de trabajarlo y sigo adelante. Bueno, pero ahí me surge una pregunta. Es decir, cuando hacemos estas biodecodificaciones, no es que uno sane, o digamos, es decir, que se te quite la artritis, sino que la manejas mejor o uno al hacer, porque yo Bueno, creo que te ese voy tema a también lo contar. podríamos tocar en algún momento de la Mira, biodecodificación, ya que sabes mucho. yo conozco el tema también de biodescodificación y resulta que tú empiezas a trabajar un montón de cosas que empiezas a sacar. Un cáncer se crea porque tú estás trabajando mal el órgano, ¿sí? Y las células cancerígenas están en tu cuerpo y en el mío también, en todos los cuerpos.
solo que están en un perfecto equilibrio. Si hubo algo que me desequilibró, normalmente es algo externo, el estrés, mi forma de pensar, mala alimentación, un montón de cosas. Entonces yo hice que esas células se exacerbaron, empezaran a reproducirse, etcétera, y ahí ya muchas personas pueden manejar el cáncer, muchas otras no. Tengo el caso del papá de una amiga que lleva más o menos unos 8 o 10 años con el cáncer y yo lo admiro y lo, mejor dicho, para mí es, me le quito el sombrero porque él dice, yo quiero seguir viviendo. Y a él le hacen sus tratamientos y él sigue viviendo. Y en este momento vive porque él quiere y él lo hace. Y yo no tengo cáncer, yo estoy bien. Míreme cómo estoy de bien. Y yo, sí, está perfecto, me encanta, me encanta. Entonces, soy yo quien manejo mis emociones y obviamente desde ese es un tema que debemos hacer otra entrevista. Es Sí, un claro tema que muy sí. largo. ¿Por qué? Porque también hay muchas cosas que vienen atadas. Si un niño tiene síndrome de Down, o si un niño es autista, o si un niño viene con una enfermedad, un cáncer temprano, trae muchas cosas de su mamá o transgeneracionalmente, ¿sí? Porque nosotros venimos a experimentar en este cuerpo, porque el alma le hicieron falta ciertas lecciones de la vida anterior y las viene a realizar solo 23 años, 5 años, 8 años, pero nosotros no lo comprendemos. Nosotros no comprendemos qué es lo que nosotros evolucionamos en alma. El cuerpo es el vehículo en el cual tú evolucionas un montón de lecciones. Ay, mi Blanquita, bueno, qué tema tan interesante. Encantada de escucharte de esta manera y sí, tenemos que hacer otra entrevista con biodecodificación, que también es otro tema que Claro. súper bonito Un para uno abrebocas. poder ganar. Acá queda un abrebocas. Sí, señora. Bueno, Blanquita, ¿dónde te pueden conseguir las personas que quieran? Ya lo han escuchado, saben muchísimo sobre el tema de las emociones, así que, y yo que ya estuve con ella, les puedo decir, pueden ir con toda la seguridad que sé que ella les va a ayudar a descifrar y a descodificar toda esa cantidad de cosas que tenemos. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, antes de decirte dónde me encuentran, tenemos una herramienta maravillosa, es la niña y la adolescente interior que habita en nosotros. Ella nos cuenta toda la información, es maravilloso y a mí me encanta contactarlas. Entonces, a mí me pueden encontrar en el 310-779-7624, que es mi teléfono, y en Instagram como Blanca Araque o detalles-del alma. Lo mismo en Facebook, esas son las dos redes sociales que yo tengo. Además que ahorita que habla de estos detalles del alma, no se alcanzan a imaginar, esta mujer hace pulseras, atrapa sueños, una cantidad de cosas maravillosas y hermosas por si ustedes también quieren, ella les los tiene. Supongo que todo esto vendrá con toda la energía de cada ángel. Esto no es que es así, solamente dice un atrapasueño y véndalo, esto tiene una intención que ella le pone, ¿sí? Esa energía que ella transmite y que ella también canaliza de los ángeles, va en cada uno de los detalles del alma que ella tiene para que ustedes le puedan comprar. Así que pues ya tienen los teléfonos, tienen los lugares. Em, Gracias, Blanquita. Gracias por este No. espacio, este conocimiento que nos acabas de entregar, súper interesante. Y, y bueno, espero que esto llegue al alma de muchas, muchas personas y sé que vamos a tocar a muchas personas para que les llegue este video. Así que por favor ayúdenmelo a compartir, denle like. Si quieren comentar las cosas, ahí voy a estar pendiente de todos sus comentarios y se las voy a transmitir a Blanca si necesitan alguna respuesta de algo que necesiten de lo que ella nos ha contado. Gracias, mi Blanquita, por este espacio tan bonito y por compartir todo tu conocimiento. Gracias, les mando un abrazo, te mando un abrazo a ti. Quedamos pendientes de otra entrevista porque nos encanta a nosotras dos entregar información, porque la información nos libera de muchas cosas. Bueno, Claro que abracitos sí. a todos y abracitos para ti. No, a ti también. Y bueno, ustedes saben que terminamos con una frase y es que estas son historias que sanan, porque cuando un alma se abre, ilumina el camino de otras, que es el propósito de este tipo de videos que estoy haciendo. Les agradezco a todos y nos estamos viendo en un próximo capítulo el próximo mes. Así que tengan todos una feliz tarde, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. ¿Te gustó este tema? Entonces quiero que formes parte de esta experiencia. Aquí te dejo mi correo nayebeltranangeloterapia.com. También te lo voy a dejar aquí abajito para que me escribas con los temas que quisieras que tratáramos y yo con todo el corazón lo prepararé para ti.